Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, hoy tengo que contarles un secreto. Una de las películas que más me gustan, que a veces aparecen y las veo de vuelta y de vuelta, son las de aventuras, especialmente las de Indiana Jones. Yo no sé si a ustedes también les gusta, pero a mí me copan esas películas de aventura, de rescate de algo, ya sea la del Arca Perdida o la del Cáliz. Cualquiera de esas películas de aventura me copan, las veo y me paro a mirarla de vuelta, aunque la vi un montón de veces. Y Alejandra me dice, ¿otra vez la vas a ver? Sí, me gustan las aventuras. Y yo quiero invitarte durante algunas charlas a vivir una aventura. A vivir una aventura de descubrir o volver a descubrir, ¿sí? O volver a verlo diferente ángulo en estas charlas que vamos a tener. Donde vamos a tener que desarrollar no solamente nuestro intelecto, ¿sí?, sino también vamos a tener que empezar a asimilar, ¿sí?, donde no solamente va a ser el saber, sino donde también te voy a desafiar, nos vamos a desafiar juntos a profundizar en nuestro conocimiento, en nuestra relación. Y claro, de que te estoy hablando es, por supuesto, de la aventura de descubrir un poquito más este maravilloso Dios que tenemos. Que a veces tenemos nuestro concepto de Dios. Es decir, viste que a veces se dice que Dios te lo pague, o que Dios te bendiga, o si Dios quiere esto, Dios quiere... Ahora, yo te pregunto, ¿por qué Dios nos tiene que pagar algo? ¿Por qué Dios tiene que bendecirnos? ¿Está obligado? ¿Por qué es esto de que nos hacemos un Dios a nuestra idea y un Dios que a veces lo tenemos un poco distante, a veces un poco más familiar? A veces tenemos este concepto de Dios de que es como que le damos órdenes, ¿no es cierto? No, porque tu palabra dice esto, entonces es como que lo obligamos a que tiene que cumplir algo. O a veces tenemos esta idea de este Dios que es como una única fuente de recursos, ¿no es cierto? Y ni hablar aquellos que lo tenemos o que lo tienen a Dios como el cadete. No, tráeme esto y aquello. Ah, y no te olvides, también aquello. Ahora, de acuerdo a este concepto que tenemos de Dios, es como lo vamos a adorar. Ah, fíjate que interesante, la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios y nosotros a veces hacemos al revés, nos hacemos un Dios a nuestra imagen y a nuestra conveniencia. Entonces usamos un Dios al cual le pedimos, pero nosotros no tenemos ninguna obligación. Es como que la parte de la obediencia, del vivir en santidad, del congregarnos, de ser responsables y utilizar los dones que Dios nos da, es como que esa parte no la usamos. Tenemos un maravilloso Dios. ¿Por qué no lo descubrimos juntos? Mira, vamos a la Biblia y te voy a invitar a buscar en el libro de Job. Vos me decís, no voy a hablar del sufrimiento, quédate tranquilo, pero vamos a buscar el libro de Job y vamos a buscar en el capítulo 42, es el último capítulo, ¿sí?, del libro de Job. Y en el versículo primero del capítulo 42 dice así la palabra de Dios. Job mismo está diciendo: yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha, que quiero hablarte. Respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora, solo de oídas te conocía,
pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto, dice Job, me arrepiento sentado en el polvo y en las cenizas. Fíjate, y recordemos juntos lo que le había pasado a Job, ¿no es cierto? Que Dios le había permitido a Satanás que tocara sus posesiones, su familia, sus hijos, pero que no lo tocara a él. Y Job tiene todo un proceso y llega a la conclusión de ese proceso a darse cuenta que él sabía mucho de Dios, pero no conocía a Dios. Y esto es lo primero que quiero que pensemos en este momento, que podemos saber mucho de Dios, pero es diferente conocerlo a Dios. Y Job acá reconoce que realmente él no lo conocía a Dios. Y cuando Dios se le revela en el capítulo 38, y ahí es como que Dios le habla a Job y lo encara y dice: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía, dice Dios a Job, y respóndeme a estas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Y está todo, ¿sí?, lo que Dios le dice a Job y le muestra. Y ahí es como que Job descubre a un Dios diferente, a un maravilloso Dios, que hasta ese momento él sabía mucho en teoría, pero ahí es como que lo empieza a conocer y ve la grandeza de Dios y ve la soberanía de Dios y ve que Dios no tiene por qué darle cuentas de nada a él, como tampoco nos tiene que dar nada de cuentas a nosotros de lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque vos fijate que él empieza, Job, en este capítulo, y dice: ¿quién soy yo para dudar? Claro, él se da cuenta y empieza a confesar a Dios su falta de conocimiento. Y fíjate que dice, es como que Job diría: y ahora yo me doy cuenta. Claro, porque antes tal vez lo sabía en teoría, pero ahora estaba descubriendo realmente, estaba en esa aventura de descubrir el maravilloso Dios que tenía, y dice: ahora conozco que todo lo puedes. Yo hablaba de cosas que no entendía, dice el pasaje. Cosas tan maravillosas que yo no podía comprender. Y fíjate que en el versículo 5 dice: hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora, claro, se le abrieron los ojos espirituales. Estaba dándose cuenta, se estaba dando cuenta que él sabía mucho de Dios, pero lo conocía poco. Y se arrepiente. Se arrepiente de cosas terribles. Vos fíjate en el capítulo 3, y te lo voy a leer. En el capítulo 3, cuando él se queja a Dios y dice: maldita sea la noche en que fui concebido, maldito sea el día en que nací. Claro, él tenía una idea de Dios acomodada a su forma de pensar. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos a Dios acomodado a nuestra manera? Y ahora Job dice: ahora te puedo ver. Y fíjate que dice en el versículo 6: por eso me retracto. ¿Sí? En la versión 60 dice: por eso me aborrezco. Y realmente la correcta traducción sería esto: me retracto, me echo atrás. Es como que Job dice, como que nunca hubiera dicho nada, ¿no es cierto? Y se arrepentía. Y yo pensaba, digo, nosotros también a veces tenemos que arrepentirnos y darnos cuenta que queremos a Dios ponerlo dentro de nuestra idea, hacerlo a nuestra medida. Por eso es que tenemos un maravilloso Dios que tenemos que empezar a descubrirlo, a redescubrirlo, de cómo Él es.
Y a veces nos puede sonar chocante esto de que él se arrepienta, ¿no es cierto? Pero realmente él no se arrepiente de lo que había sucedido, porque lo que había sucedido es que Dios había utilizado la vida de Job para un propósito. ¿Cuál era el propósito? De que se dio cuenta Satanás, ese desafío que había entre Dios y Satanás, ¿no es cierto? Pero Job tenía que arrepentirse, no de esa situación, pero sí tenía que arrepentirse. Mira, Charles Spurgeon dice que Job se arrepintió y que estaba bien de la terrible maldición que había pronunciado contra el día de su nacimiento. Job se tenía que arrepentir de su deseo de morir. Job se tenía que arrepentir de sus quejas y sus desafíos contra Dios. Job se tenía que arrepentir de su desesperanza. Y Job se tenía que arrepentir porque realmente no lo conocía a Dios. Porque saber mucho de Dios no es lo mismo que conocerlo. Y fíjate que Isaías capítulo 43, versículo 10 y 11, Isaías 43, 10 y 11 dice: el Señor afirma, ustedes son mis testigos, mis siervos, que yo elegí para que me conozcan, confíen en mí y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Solo yo soy el Señor, fuera de mí no hay nadie que pueda salvar. Pero fíjate la afirmación que hace el Señor. Nos dice que nosotros somos sus testigos, somos sus siervos, pero dice que le habla en primer lugar al pueblo de Israel, pero también a nosotros, ¿no es cierto? A su pueblo, a la iglesia. Dice, yo los elegí. ¿Para qué nos eligió Dios? ¿Para que hagamos nuestra vida? ¿Para que nos ocupemos de Dios solamente el día domingo? ¿Para que lo llamemos o lo invoquemos cuando tengamos algún problema? Para que, fíjate lo que dice el pasaje, yo los elegí para que me conozcan. En la versión traducción viviente dice, tú has sido escogido para conocerme. Es decir, que nuestra mayor dedicación tiene que ser en el conocer a Dios. Ese tiene que ser nuestro objetivo prioritario en la vida. Dios no nos escogió en primer lugar no nos escogió para que estemos cómodos. Dios nos escogió para que lo conozcamos a Él en primer lugar. Es bueno que ejercitemos los dones, es bueno que oremos por sanidad, es bueno que estemos ayudando, es bueno que hagamos obra de misericordia, es bueno un montón de cosas y las tenemos que hacer. Pero en primer lugar, dice la palabra que Él nos escogió para que le conozcamos. Y sigue más, dice, y crean en mí. ¿Por qué? Porque el conocerlo a Él nos va a mover, nos va a impulsar a dejar nuestra vida en sus manos, a ver la magnitud de Él y la pequeñez nuestra. Y fíjate que dice el pasaje, yo los elegí para que me conozcan. Y antes de mí no había otro Dios. Y dice, para que me conozcan y para que confíen en mí y entiendan quién soy. No se hagan ustedes la idea de quién yo soy, sino que a través del conocimiento y del creer lo que Él es, lo que Él dice, de Él mismo, podamos tener un entendimiento acabado de quién es Dios y darnos cuenta que Él es el único Dios que ha existido y que va a existir por toda la eternidad. Él es Dios. Sin embargo, nosotros dedicamos nuestra vida a un montón de cosas y no nos dedicamos a conocerlo a Él. Ahora, no estoy hablando de un conocimiento académico, no estoy hablando de un conocimiento de la Biblia, porque los cristianos tenemos mucho conocimiento de la Biblia, pero no ese conocimiento de intimidad. Porque podemos ver la revelación de Dios o el conocimiento de Dios y seguir en la nuestra.
Mira, el apóstol Pablo en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, habla de la humanidad, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esto está hablando de la humanidad, del hombre que a través de la naturaleza y a través de la creación ve la revelación de Dios, pero no glorifica a Dios. Y a veces los cristianos hacemos exactamente lo mismo. No lo glorificamos a Dios. Y nos enganchamos, como dice la palabra, nos envanecemos en nuestros razonamientos. Y en nuestro necio corazón se va oscureciendo. ¿Sí? Qué importante es poder darnos cuenta, ¿sabemos de Dios o estamos conociendo a Dios? Oseas 6:6 dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Sí? Dice la traducción viviente. Quiero que demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. El Señor está deseando que lo conozcamos. A Él sobre todas las cosas. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Nuevamente, que podamos conocer la gloria de Dios, que podamos conocer a Dios. Pero en segundo lugar, quiero también que en este momento podamos pensar, ¿qué pasa cuando perdemos este conocimiento de Dios? ¿Qué pasa cuando no tenemos el concepto apropiado de Dios y hacemos nuestro Dios a nuestra manera? Vamos a estar viviendo vidas cristianas mediocres, a medias, donde realmente giramos por un momento y empezamos a ser el centro nosotros y no Dios. Porque nos estamos haciendo un Dios a nuestra manera. ¿Sí? Donde nosotros somos el centro. Nuestra vida, nuestras tareas, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestro trabajo. Entonces lo acoplamos a Dios en esas diferentes circunstancias. Y como lo acoplamos a Dios en esas diferentes circunstancias y no lo buscamos a Dios en primer lugar, el conocerlo a Él, vamos a perder el sentido de lo que es adorar a Dios. Acordate que adorar es postrarse. ¿Sí? Y si yo soy el centro, lo que voy a perder en primer lugar es el deseo de adorar a Dios. El deseo de postrarme ante Dios. El deseo de tener comunión con Dios. El deseo de reverenciar a Dios. Y voy a perder esa reverencia con Dios. El hecho de ese temor, pero no de miedo, sino de reverencia por lo que Él es. Mira, el Salmo 119, en muchos de sus pasajes, está el deseo del salmista. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a leer algunas frases del Salmo 119. Dice, enséñame tus estatutos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Te leí el versículo 12, 18, 97, 103, 125 para como tener una idea. Pero si vos profundizás en el Salmo, ¿sí? En lo que dice el salmista, él quiere tener no solamente un conocimiento intelectual, un saber, sino él quiere llevar ese conocimiento a una experiencia de vida. ¿Sí? Por eso en el mismo Salmo también dice, felices los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es decir,
hay un hecho de conocer a Dios, pero que ese conocimiento de Dios lo lleve a cambiar la vida, a realmente darse cuenta el Dios que tiene. Y eso tiene que ir cambiando en nosotros. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Tomamos un concepto de Dios nuestro. Ahora, ¿cómo podemos conocer a este Dios que por momentos es incomprensible? ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque Dios no es como un objeto, como este reloj que yo lo puedo ver y definir y conocerlo completamente. Dios no es un objeto para que yo lo pueda conocer inmediatamente por medio de observación. Dios se dio a revelar. Por eso a veces es tan difícil, ¿vieron? Cuando un chico les pregunta, ¿cómo es Dios? Y empezamos, y realmente nos cuesta definir cómo es este Dios que es incomprensible, que a veces nos cuesta comprenderlo. ¿Sí? Porque no lo podemos tal vez percibir completamente o no lo podemos razonar completamente. Porque Dios es Dios. Y no hay nada, humanamente hablando, que se pueda comparar con Dios. La creación nos da una idea de Dios. Las Escrituras también nos revelan parte de Dios. Aunque vos fijate las Escrituras, ¿sí? Es un hombre, o sea, Dios hablando en un lenguaje que el hombre a su vez vuelca para que nosotros hoy, completamente en un contexto, en una cultura completamente diferente, podamos entender. Por eso cuando hablamos de que es incomprensible por momentos Dios, porque el conocimiento nuestro es limitado de Dios. Es limitado que a lo que Él se revela en su palabra y a nuestra capacidad de comprenderlo. Pero esto no es excusa para que no nos volquemos al conocimiento de Dios, porque ¿sabes qué? Dios se da a conocer. Él mismo se dio a conocer, porque si Él quiere que lo conozcamos, sería contrario de que se oculte. Él se da a conocer a sus hijos. ¿Sí? Se dio a conocer, como dicen, y se llama en teología, por medio de la revelación general, ¿sí? A todos los hombres por medio de la naturaleza, como el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿te acordás? Ese Salmo, los firmamentos anuncian las obras de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y la noche a otra noche declara sabiduría, es decir, la creación de Dios hace una revelación general de Dios. La conciencia del hombre también. Pero hay una revelación especial que Dios tiene para cada uno de nosotros, de sus hijos. Porque Dios actúa y se explica. ¿Sí? Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios ahora hay una revelación especial, que fue en un momento por los profetas, ¿sí? Podemos agregar también por los patriarcas, los profetas, y ahora por medio del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan, ¿te acordás? En el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, o sea, refiriéndose al Señor Jesucristo. Ese verbo era el Señor Jesucristo. Y la gran pregunta de hoy es, sabemos mucho de Dios, pero ¿estamos dedicando tiempo a conocerlo más a Él? ¿A profundizar en nuestra intimidad con Él? ¿Sabes algo interesante? Cuando vamos al original de la palabra conocimiento, en estos pasajes que leímos y que yo te leí, habla de ese conocer de intimidad.
habla de ese conocimiento que hay entre el esposo y la esposa y la esposa y el esposo, ese conocimiento de intimidad. Viste que cuando vos mirás a tu esposa o tu esposa te mira a vos, ya saben qué piensa cada uno sobre determinado tema o cómo van a reaccionar ante determinadas circunstancias. ¿Por qué? Porque hay tal conocimiento, tal intimidad. Dios quiere ese conocimiento, esa intimidad que tengamos con Él, a ese grado. Entonces vamos a lograr tener un justo concepto de Dios. No es que nosotros nos hacemos a nuestra medida, a nuestra necesidad, sino de lo que Él es. Y eso se va a volcar en que, en darnos cuenta lo que Él es y lo que somos nosotros. Nos va a ubicar. Y se va a volcar en una reverencia, en una adoración, en una postración hacia Él, en reconocimiento. ¿Por qué hay tantos cristianos que no adoran a Dios? ¿Por qué hay tantos cristianos que nombran a Dios de sábado de lunes a sábado, y cuando es el culto tal vez de adoración están ausentes, tienen sueño, se quedan dormidos, no le dan el lugar que tienen que darle? Porque tienen un Dios a su medida, de lunes a viernes. Porque tienen un Dios que es un Dios que les cubre la necesidad. Y como la necesidad del día del Señor es descansar, descansan o duermen, pero no le dan a Dios la prioridad. Porque tienen un concepto errado de Dios. Y ese Dios que ellos tienen les cubre la necesidad de lunes a sábado. Termino con el pasaje de Juan 14. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿te acordás? ¿Sí? Los discípulos, el Señor le había dicho a los discípulos que se iba, y los discípulos se habían puesto turbados, se habían puesto ansiosos, desesperados, no entendían nada. ¿Cómo? Ahora que estamos con el Maestro, Él se va y ¿qué vamos a hacer? Y en el capítulo 14 de Juan empieza el capítulo y dice: no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. ¿Sí? ¿Te acordás? Pero luego Él les dice que se va a ir a preparar un lugar para ellos. Los discípulos le preguntan: bueno, ¿cómo sabemos el camino? Entonces Él se revela en el versículo 6 y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y el versículo 7, donde quiero un poco que nos concentremos, dice: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe les dijo, al Señor le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pedís que te muestre al Padre? Y yo digo: ¿qué cosa, ¿Qué cosa esta pregunta de Felipe? Porque ellos habían estado tanto tiempo con el Señor. Y mirá que el Señor les había dicho: yo vengo a cumplir la tarea del Padre. Yo no hablo por mi cuenta, sino que hablo por el Padre. Y Él recalcaba eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían otra idea. Se habían hecho su idea de lo que Jesús tenía que hacer y también del Padre, de Dios. Por eso que, como no comprendían, Felipe dice: bueno, Señor, mirá, mostranos. ¿Pero cómo? Jesús le dice: pero ¿no me vieron? ¿No vieron mis obras? ¿No vieron mis milagros? ¿No vieron todo lo que yo hice? Yo digo: que no nos pase a nosotros lo mismo. 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 Que no nos
que el Señor nos dejó todo para que lo conozcamos a Él y no aprovechemos el tiempo y no entendamos nada. Él nos dejó su palabra. Él nos dejó el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él hace morada en todos aquellos que creímos en Él como Señor y Salvador. Él nos dejó la oración, Él nos dejó el tiempo para que usemos el tiempo. Él nos dejó a los hermanos de la iglesia para que interactuemos unos con otros. Son todos medios de gracia que Dios nos da para que lo conozcamos más a Él. Por eso el desafío de hoy es: encaremos esta aventura de descubrir realmente el Dios maravilloso que tenemos. Porque sí, lo declaramos fácilmente, que tenemos un Dios maravilloso, pero empecemos a conocerlo más. Empecemos a desestructurar nuestra forma de pensar de ese Dios que hacemos a nuestra medida, de acuerdo a nuestra necesidad. Y empecemos a descubrir el gran Dios que tenemos. Si tenemos que pasar por un proceso de arrepentimiento, como hizo Job, hagámoslo. Vayamos a Él con humildad y digámosle: Señor, te pido perdón, porque hasta ahora tenía un Dios hecho a mi medida. Pero quiero descubrir el maravilloso Dios que sos. Y si hasta ahora nunca le pediste perdón a Dios, nunca lo invitaste a entrar en tu vida, tal vez hoy puedas ser la oportunidad. Hoy puedas decirle al Señor Jesucristo: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque hasta ahora no te había tenido en cuenta. Hice la mía. Te invito a que entres en mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Y me ayudes a descubrirte como el verdadero Dios. Ahora, si ya hiciste esta oración y sos un hijo de Dios, te invito a que hoy le digas al Señor: Señor, quiero descubrirte, quiero conocerte más. Quiero que saques de mí esas formas de pensar del Dios a la medida que yo me hago de acuerdo a mis necesidades. Y a través de este descubrimiento pueda reverenciarte más, pueda adorarte más, porque vos sos un maravilloso Dios. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias por este tiempo en el cual pudimos compartir tu palabra. Señor, queremos pedirte en primer lugar que nos perdones, porque a veces hacemos como Job. Creemos que te conocemos, pero realmente sabemos mucho de vos, pero te conocemos y no vivimos de acuerdo a ese conocimiento. Padre, perdónanos porque nos hacemos un Dios a la medida, de acuerdo a nuestras necesidades, pero conocemos poco de el maravilloso Dios que sos. Señor, te queremos pedir que nos ayudes para que podamos descubrirte cada día un poco más de acuerdo a este Dios que vos sos y que no hay nadie comparable a vos. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y no te olvides. No estoy hablando de la película de Indiana Jones. Estoy hablando de que la gran aventura que puedes empezar hoy es a conocer un poquito más, a descubrir un poquito más el maravilloso Dios que tenemos. Que el Señor te bendiga.